Buen día, compañeros. Vamos a ver algunos conceptos de la materia que nos compete, en este caso, Mercadotecnia 2. Vamos a iniciar primero haciendo un recordatorio de Mercadotecnia 1, si es que la llevaron. Bueno, al menos no, si la llevaron conmigo, se acuerdan acerca de lo que vimos, los tipos de mercado, los tipos de formas de hacer en línea la mercadotecnia, el long time marketing, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunos conceptos y comenzamos con más que nada el consumidor y su comportamiento. El consumidor es aquel que utiliza las mercancías o artículos que compra, ya sean bienes o servicios producidos. Eso lo dice Salvador Mercado y lo hizo en el 2004. El consumidor también se puede aludir a un individuo, grupos u organizaciones que utilizan el producto final, servicio o idea. Dentro del comportamiento vamos a ver que se refiere a la forma en que compran los consumidores finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para el consumo personal. Todos estos consumidores finales combinados constituyen el mercado del consumidor. Esto lo asegura Gary Armstrong y Philip Kohler en 2007. Entonces, vamos a ver, para contextualizar un poco aquí, vamos a ver que Villahermosa, a pesar de ser un estado petrolero, es un estado netamente consumista. Es decir, aquí no tenemos industria de maquila, industria de transformación, grandes industrias de transformación como lo serían en los estados como, por ejemplo, pues Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y Villahermosa se le considera un estado netamente consumista. Y los consumidores dice que compran los bienes y servicios para uso personal en el hogar. El comportamiento de compra de los consumidores finales se describe como un proceso de decisión de compra de 5 etapas influenciado por la información, las fuerzas sociales y de grupos, las fuerzas psicológicas y los factores situacionales. Aquí podemos también argumentar acerca de que el marketing crea una necesidad, es decir, ellos te crean una necesidad por medio de mensajes, ya sea en televisión, ya sea en carteles, ya sea en una campaña publicitaria, dependiendo de tus gustos, y crea esa necesidad para consumir. Por ejemplo, todas esas estrategias como el Black Friday, ¿sí? O el Buen Fin, que se conoce aquí en México, o el Hot Sale también, son eh, herramientas y son de marketing que crean tanto en Estados Unidos como en México, que hace también la copia en su versión mexicana, ¿no? También vamos a ver, continuando, el comportamiento del consumidor son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros recursos. Eso lo asegura Jorge Espejo y Laura Fischer en 2003. El concepto de comportamiento refiere a aquellas actividades internas o externas del individuo o grupo de individuos dirigida para satisfacer sus necesidades mediante bienes o servicios, de acuerdo a Rolando Arellano Cueva en 2000. ¿Sí? Entonces aquí vemos el comportamiento, es cómo el individuo se dirige a satisfacer a esas necesidades. Vamos a ver algunas categorías. En las categorías vamos a dividirlas en dos. La primera sería la potencial. El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e instituciones que tienen o pueden llegar a tener las necesidades que satisface el producto en cuestión. Es posible que parte de este mercado satisfaga su necesidad comprando a la competencia. Por eso no quiere decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca. Entonces el mercado potencial, como su nombre lo dice, puede llegar a tener necesidades que satisfacen el producto en cuestión. Es decir, es ese mercado que realmente al que quiero llegar para que utilicen el producto o servicio que yo estoy ofertando. También está el mercado cautivo.
Y se le llama mercado cautivo al conjunto de clientes que siempre compran el producto considerado. Tienen la característica de que ha probado otros productos similares o no, pero actualmente prefiere el producto considerado. Es decir, lo satisface potencialmente, plenamente, y por lo tanto, siempre que tiene la necesidad, piensa automáticamente en la marca y el producto que los ha cautivado. En este caso, vamos a suponer que una persona, cuando inicia a lo mejor un producto, está iniciando en el mercado, y ese producto, la marca lo pone a un precio más bajo que la competencia para crear un mercado cautivo, y ya pasando los meses lo pone a precio de competencia, a precio de sus competidores. Pero esa persona que ya le gustó, si fuera un suavizante de telas, ese suavizante dirá, bueno, pues vale igual o vale un peso más, lo compro porque ya es un mercado cautivo. Ella ya probó los otros suavizantes, y la persona o las personas, él o ella, le gusta ese aroma y es un mercado cautivo porque satisface su necesidad. Vamos a ver los tipos de mercados también. Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado. Está, por ejemplo, el mercado internacional, el mercado nacional, el mercado regional y el mercado de intercambio comercial al mayoreo. También está el mercado metropolitano y está también el mercado local. Cada uno de estos mercados tienen a su vez ciertas características, y esas características son las que contribuyen a su gente, que es la que está, por ejemplo, cautiva en ese mercado. Vamos a ver uno por uno. Vamos, por ejemplo, a ver el mercado internacional. Es aquel que comercializa bienes y servicios en el extranjero. El mercado nacional efectúa intercambios de bienes y servicios en todo el territorio nacional. El mercado regional cubre zonas geográficas determinadas libremente que no coinciden de manera necesaria en los límites políticos. El mercado de intercambio comercial al mayoreo es aquel que se desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. El mercado metropolitano cubre un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande. Eso lo podemos ver en la Ciudad de México. Y el mercado local puede desarrollarse en una tienda establecida o en modernos centros comerciales dentro de una área metropolitana. Por ejemplo, hoy por hoy, con esto de la pandemia, pues muchas tiendas de abarrotes y muchos locales cerca de nuestros hogares eran mayormente visitados para no ir a los grandes centros comerciales donde se hace un hacinamiento de gente mayor. Bien, vamos a ver el mercado de consumidores. El mercado de consumidores. El mercado de consumo está formado por todos los individuos y familias que compran o adquieren bienes y servicios para el consumo personal. En este tipo de mercado, los bienes y servicios son rentados o comprados por individuos para su uso personal, no para ser comercializado. El mercado de consumidor es el más amplio que existe en la República Mexicana. Como antes le había comentado, Villahermosa es un estado netamente consumista. Realmente aquí las franquicias han llegado posteriormente a otras, pero se han dado cuenta que Villahermosa es un mercado que crece. A lo mejor ahora con todo esto de que el boom petrolero ha bajado, de que hay mucha despidos y todo eso, ha bajado mucho ese tipo de cosas, pero en su momento eh, eh, local que tenía éxito en Villahermosa, porque a la gente le gustaba ir a comer, ir a bailar, ir a comprar ropa, dependiendo del giro en este caso, del comercio. Vamos a ver que en cuanto al mercado de consumidores también se encuentran constituidos por el consumidor final. El mercado de consumidores es el mercado conformado por individuos que asumen papeles de compra para satisfacer
una necesidad y adquirir productos o servicios para un consumo final. Bien, los que adquieren prácticamente esos productos son los consumidores finales. Vamos a ver el mercado industrial. Está formado por todos los individuos y organizaciones que adquieren bienes y servicios que entran en la producción de productos y servicios que se venden, se rentan o se suministran a otros. Mercado de productor o industrial está formado por individuos y organizaciones que adquieren productos, materias primas, servicios para la producción de otros bienes y servicios. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, en el mercado industrial, vemos, si se acuerdan, cuando vimos la materia de costos o de contabilidad de costos, vimos que una empresa industrial es la que tanto es la que compra materia prima, transforma esa materia prima y crea productos, es decir, hace las tres fases. Y ese es el mercado industrial, porque no solamente compra la materia prima, sino que también la transforma y posteriormente la distribuye. En el marketing industrial de negocios, el mercado de bienes y servicios a personas y organizaciones con el propósito de diferentes al consumo personal. Es decir, en este caso es en masa. El mercado industrial comprende tanto a individuos como organizaciones que comprenden bienes o servicios con fines de producción que se suministran a otros. Aquí estamos hablando ya de mayor consumo porque es en masa. Vamos a ver el mercado de reventa. El mercado de reventa, el mercado consta de todos los individuos y organizaciones que adquieren bienes con el propósito de revenderlos o rentarlos a otros con una utilidad, donde las firmas en el mercado de industrial producen utilidades de forma, los revendedores producen utilidades de tiempo, espacio y posesión. La actividad fundamental de los revendedores, a diferencia de cualquier otro segmento del mercado de negocios, es comprar productos de organizaciones proveedoras y revenderlos esencialmente en la misma forma a sus clientes. En términos económicos, los revendedores crean utilidad en tiempo, lugar, información y posesión más que utilidad de forma. Es decir, aquí vemos que es una empresa comercial que compra y vende. Ella no se dedica a transformar como es la empresa de industrial. Estos son solamente compran a un precio bajo, tienen una utilidad y lo venden. Entonces, hablando de los revendedores, este está conformado por individuos y organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios. El mercado de revendedores incluye negocios a menudeo y al mayoreo que compran productos terminados y los revenden con una utilidad. El minorista vende básicamente al consumidor final. El mayorista vende sobre todo a minoristas y a otros clientes organizacionales. El mercado de reventa, por ejemplo, los intermediarios que compran productos o servicios a organizaciones proveedoras con el propósito de rentar o revender y así generar una utilidad en tiempo, lugar y posesión. Entonces, aquí vamos a entrar a otro tema, en este caso el mercado gubernamental. El mercado gubernamental son unidades gubernamentales en los niveles federales, estatales o locales que compran o arriendan bienes y servicios para desempeñar las funciones principales del gobierno. El mercado de gobierno del gobierno, este mercado está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones, las cuales son fundamentalmente de tipo social. Por ejemplo, el drenaje, la pavimentación, la limpieza. En cuanto al gobierno, el tercer segmento importante del mercado de negocios es el gobierno. Las organizaciones gubernamentales incluyen miles de unidades de compras federales, estatales y locales. Integran lo que podría ser el mercado único más grande para bienes y servicios en el mundo. Los contratos para compras del gobierno frecuentemente se ponen a concurso. Los vendedores interesados someten cotizaciones casi siempre selladas para proporcionar los productos especificados dentro de un tipo determinado. En este caso, cada uno de los concursos, ya sea locales, regionales o federales, se le llaman licitaciones. Y las licitaciones que el gobierno mexicano hacen pueden ser licitaciones nacionales o licitaciones internacionales. Estas se hacen en sobre cerrado y se hace una fecha, se citan a todos los
contratistas o proveedores para que se abran sus propuestas. Siempre tienen que ir en sobresellado. Es decir, cuando se entra a la sala de donde se va a hacer la apertura económica, ya no puede incluirse ningún papel más. Es decir, si el contratista se le falló porque no metió una cotización, no puso un precio o el precio lo puso de mal, así va a quedar. No puede hacer cambios en ese momento porque podríamos estar favoreciendo a un contratista. Y estos son, por ejemplo, ya sean locales o estatales o nacionales o internacionales. Sobre todo en petróleos mexicanos se hacen licitaciones públicas internacionales cuando son servicios que solamente empresas extranjeras o algunas empresas también nacionales hacen. Y todo se tiene que hacer en idioma español. Se acepta que venga en inglés, aunque podamos hablar inglés, así como, por ejemplo, si nosotros viajamos a Estados Unidos o a Inglaterra, si nosotros queremos participar, ellos no van a aceptar nuestra propuesta en español, pues por obvias razones, nuestro gobierno mexicano, que nosotros somos de habla hispana, pues también nosotros tenemos que pedir ese mismo trato, ¿sí? En cuanto a las cotizaciones, en ocasiones quien cotiza más bajo es quien recibe el contrato. Cuando el postor más bajo no recibe el contrato, debe presentarse fuerte evidencia que justifique la decisión. Elementos para rechazar la cotización más baja puede ser falta de experiencia, financiamiento inadecuados o mal desempeño anterior. Es decir, comúnmente, eso sí es una realidad, la empresa que cotiza más bajo puede ser la que gane, pero muchas veces esa empresa tiene falta de experiencia o muchas veces por cotizar más bajo no significa que sea una buena calidad. Es decir, a veces cotizar más bajo puede jugar en contra porque se cree que si cotizan más bajo con ese dinero que ellos están solicitando, no podrían concluir la obra o su ganancia sería reducida al mínimo. Por lo tanto, ahí hay que tener un criterio y saber si sus precios son de mercado o solamente lo están haciendo para ganar la licitación, pero sin considerar la calidad y que sea la obra terminada. Por ejemplo, el puente La Unidad, el que va de Ciudad del Carmen a lo que es Isla Guada, eso se hizo 3 veces. La primera se declaró desierta, la segunda, otra empresa ya de nada, Tradeco, ganó, pero no pudo terminar la obra y se tuvo que cancelar la obra, se tuvo que volver a licitar pero para el que viene a licitar tiene que decir, momento, yo tengo que hacer una cotización de lo que dejó, qué me sirve y qué no me sirve, y eso te va a costar también ese diagnóstico. Entonces es pagar mucho más. Una obra se pagó como 2 veces más por ese tipo. Al final, el que vino terminando la obra era Ica Fleur Daniel, el que estuvo al final terminando esta obra. Bien, pasamos posteriormente a lo que es el mercado de negocios. El mercado de negocios se compone de organizaciones que compran bienes y servicios para producir otros bienes y servicios para revenderles a otros usuarios de negocios o a consumidores, o para llevar a cabo las operaciones de la organización. Es un mercado en extremo grande y complejo que abarca una gran variedad de usuarios de negocio que compran un amplio surtido de bienes y servicios de negocios. Además, la manufactura, el mercado de negocios incluye los componentes de la agricultura, los revendedores, el gobierno, los servicios, el sector no lucrativo y el internacional. ¿Y quiénes son? El mercado de negocios está compuesto de organizaciones como productores, instituciones, revendedores o gobiernos que adquieren bienes y servicios para otros consumidores. Bien, entonces el mercado de negocios, por ejemplo, China muchas veces ha estado inmiscuido en obras de gran envergadura en algunos países latinoamericanos o asiáticos. Por ejemplo, si tú quieres construir un puerto o una carretera, yo te lo hago, yo te lo financio, porque al final
China va a pedir que le den un terreno o un lugar para que ellos puedan poner también alguna empresa china. Entonces el gobierno que está recibiendo esa supuesta ayuda ya no puede decir que no, porque pues realmente lo que está vendiendo es su alma a a este país. O es como también el Fondo Monetario Internacional, cuando te hace un préstamo, te dice, yo te hago el préstamo, no te preocupes, pero al final el Fondo Monetario Internacional empieza a hablar en el decir del gobierno, es decir, yo te recomiendo que recortes los subsidios tales, yo te recomiendo que hagas esto, y pues el país queda a manos de ellos, ¿no? Y vamos por último a ver la segmentación. El mercado de negocios dice, la esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes respecto a los factores que influyen en la demanda. Un elemento importante del éxito de una compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. La segmentación de mercados es el proceso mediante el que se identifica o se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. Es decir, aquí la segmentación de mercado es que, por ejemplo, si yo tengo eh, la República Mexicana, pero sé que, por ejemplo, en el sur se toma, por ejemplo, X refresco, el sur va a ser para X refresco y el norte va a ser para otro tipo de refresco. Eso hablando de la industria refresquera, ¿no? Pero así pueden también ser en cuanto a materiales, en cuanto a obras, por ejemplo, en el sur, hablando de Tabasco, de Veracruz, en este caso de Campeche, la obra petrolera pues obviamente requiere ciertos servicios y ciertos materiales, pero en el norte la obra petrolera es mínima o si no es que es nula. Entonces se segmenta el mercado de esta manera. Bien, muchachos, es necesario que ustedes vean cada una de estas láminas, los videos, una y otra vez, para que posteriormente que se les solicite las actividades, ustedes puedan tener eh, la capacidad de hacer lo que se les solicita. Incluso esto es como la punta del iceberg. Ustedes tienen la eh, libertad de seguir investigando y hacer un criterio aún más amplio. Bueno, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos.